sea un alambre recto infinito con una densidad de carga por unidad de largo lambda cero a través del eje Z, el cual genera el siguiente campo eléctrico. Entonces tengo un campo eléctrico en coordenadas polares. Pruebe que la divergencia vale cero y después nos dicen considere una superficie S que encierra un volumen omega, conteniendo una porción finita del alambre, calcule el flujo de el campo vectorial a través de S. ¿Ya? Entonces, para este problema vamos a recurrir al teorema de la divergencia. Ya, ahí después lo vamos a explicar bien. Pero a grandes rasgos, el teorema de divergencia lo que nos dice es que cuando yo tengo un volumen acotado, ¿ya? Y tengo un volumen acotado, que es abierto, que se comporta bonito, y tengo una frontera que va a ser esta superficie. Ya recuerden que cuando yo le bajo, por decirlo así, un grado, una dimensión al volumen, es la superficie, que es regular, que es orientable, etc. Y yo tengo un campo vectorial F de clase C1, es decir, eh, lo puedo derivar y va a ser continuo sobre este volumen omega, ya incluyendo la cerradura. Entonces el flujo por la superficie, por eh, la frontera de omega, va a ser igual a la divergencia de F en todo el campo. ¿Ya? Por eso se llama teorema de la divergencia, porque ahora en vez de calcular un flujo como flujo que sabíamos nosotros, por ejemplo, que calculábamos la normal, que calculamos la parametrización, etcétera, cuando teníamos problemas de superficies, ahora va a ser un poco más complicado calcular estas integrales, entonces vamos a recurrir al teorema de divergencia y vamos a integrar divergencias. ¿Ya? Eso. Entonces, lo primero es que nos piden calcular. Y bueno, tengo un alambre. Bueno, vamos primero, antes de mataquero, vamos a dibujar el problema. Siempre los dibujitos ayudan a entender estas cosas. Entonces, por ejemplo, tengo mis ejes cartesianos. eh, Tengo X, Y y Z. Y supongamos que tengo mi alambre va a ser de color rojo y va a ser por el eje Z. ¿Ya? Nos dicen ahí que es un alambre por el eje Z. Entonces el eje Z va a ser este alambre que tengo yo, que va a tener una carga, una densidad de carga lambda cero, ¿ya? Y a través de ese eje. Entonces la idea ahora es que este alambre cargado va a desprender un campo vectorial. Ya si ustedes se acuerdan de Electro, como está cargado, todo este campo vectorial va a estar así. Va a, ¿cómo se llama esto? Este campo eléctrico, ahí sí, va a tirar flechitas hacia afuera. Y ese va a ser el flujo de carga que va a desprender este alambre. De ahí nace todo el tema de las cargas, de la repulsión de carga y toda la materia de electro que van a aprender ahora. O espero que aprendan ahora, porque yo no lo hice. Y entonces tengo un alambre cargado, que me va a tirar flechitas en diferentes direcciones. ¿Ya? Y tengo el campo vectorial, que va a ser un campo eléctrico. Entonces nos piden primero calcular la divergencia de... O sea, nos piden demostrar que la divergencia es cero. ¿Ya? Entonces, primero notamos que el campo eléctrico está en esférica. Entonces no podemos llegar a usar simplemente la divergencia normal, sino hay que usar la divergencia en esféricas. O sea, perdón, en esféricas. En cilíndricas, ¿ya? En polares. Por lo tanto, cuando un campo está en... entonces, cuando está en polares o en cilíndricas, entonces en cilíndricas, en la divergencia se ve de la siguiente manera. La divergencia de F, ya de un campo cualquiera, va a ser 1 partido por ρ de F ρ de ρ más de F teta de teta más de F
Z rho dz. ¿Ok? Donde f rho, f teta y f z van a ser los componentes de según los vectores unitarios. Entonces, en este caso, sabemos que el campo eléctrico va a estar dado por lambda 0, 2pi epsilon 0, que no me acuerdo que era epsilon 0, pero si bien era como algo de eh, la conducción. Es una constante, pero, o sea, una constante, pero una constante eléctrica que no me acuerdo qué era, qué significaba. Pero es una, o sea, es una constante, pero eh, es como esa misma, la permeabilidad del vacío. O sea, en el vacío, eso mismo. Para que vean que no me acuerdo. Bueno, entonces, vamos a tener que el campo eléctrico solamente tiene coordenada en ρ. Por lo tanto, tenemos que ρ va a ser lambda 0, 2pi epsilon 0 ρ, e teta es 0 porque no hay, y e z es 0 porque tampoco hay. Por lo tanto, la divergencia del campo eléctrico va a ser 1 partido por ρ de ρ de solamente 2pi epsilon 0 ρ lambda 0 por ρ y el resto son ceros. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que este ρ se va con ese ρ, entonces deriva una constante respecto a ρ, por lo tanto todo esto va a ser 0. Y por lo tanto la divergencia de E vale 0. Ojo, algo muy importante que hay que considerar es que no podemos tomar... espérame que perdí el enunciado. Ah, aquí está. Es que estamos eligiendo el campo en R3 sin el eje Z. ¿Por qué? Porque en el eje Z tenemos una indefinición del campo. De hecho, el campo deja de ser eh, eh, continuo en el eje Z. ¿Ya? Se indefine. Porque sería de la forma 0, 0, z, pero ρ es x cuadrado más y cuadrado. Entonces nos queda que ρ va a ser 0 ahí, y entonces sería todo 0. O sea, sería algo partido por 0. Y eso no se puede. ¿Ya? Eso entonces nos va a llevar a la B. ¿Qué nos dice la B? La B nos dice que consideremos una superficie S que encierre un volumen omega y que contenga una parte finita del alambre y calculemos el flujo de esa porción finita de alambre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener nosotros, tenemos nuestro alambre, va a estar con rojo nuestro alambre, y vamos a tener nuestra esfera. ¿Ya? Ahí bien bonito porque yo sé dibujar muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, todo esto va a ser una esfera. Y ahí es una esfera maciza, es un eh, volumen macizo que rodea este alambre. Vamos a llamar como justo los cortes de este alambre, L1 y L2, ya porque es una porción finita, en realidad no nos importa todo el alambre. Y vamos a definir, bueno, esto va a ser omega, y la superficie, ya tengo, omega va a ser la bola dura, así como la bola maciza, y la superficie va a ser solamente el cascarón de esta esfera. ¿Ya? Esa va a ser la superficie que vamos a trabajar. Entonces nos dicen que consideremos una superficie S que sea este volumen y que contenga una porción infinita, calculemos el flujo a través de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consideramos S lo más bonito posible que queramos nosotros. Ya entonces vamos a suponer S acotada. ¿Ya? Vamos a suponer acotada. Va a encerrar una parte del alambre y además va a ser regular y orientable.
¿ya? Más que nada acotada para que no tengamos que estudiar cosas en el infinito. Y regular para que no tengamos problemas con indefiniciones y orientable para que podamos orientar y podamos calcular normales. Tiene que ser una esfera, no necesariamente, ya, pero para este tipo de problemas, cuando tú tienes eh, como solamente, o sea, como tienes como solamente un alambre, en realidad, como, a ver, como, por decirlo así, un eje solamente de campo eléctrico que irradia campo eléctrico, lo mejor es tomar una superficie, o sea, un volumen idealmente lo más como redondo posible, ¿ya? Puede ser también un cilindro, pero en este caso igual como que un cilindro puede ser que a lo mejor no nos apañe tanto, porque la idea es usar Gauss, ¿ya? Y si no me equivoco con Gauss puede que existan problemas eh, al tomar un cilindro como es como la parte más grande. Vamos a usar un cilindro, pero no todavía, ¿ya? Así que eso. Este es como más que nada porque como que nos dicen que tomemos una superficie cualquiera, la que nosotros queramos, ¿ya? ¿Cuál es la mejor? Una esfera porque es la superficie más eh, como más rica en propiedades que tenemos, ¿ya? Porque es orientable, acotada, es regular, etcétera, ¿ya? Más que nada por eso usamos una esfera inicialmente. Ahora vamos con lo interesante, ¿ya? Entonces, nos piden, entonces, ¿qué no es que nos pidan? Nos piden calcular el flujo de el campo vectorial sobre ese, ¿ya? Entonces uno dice como ya campo vectorial, tengo un campo vectorial, tengo que calcular un flujo, inició en calcular la divergencia, pues entonces claramente vamos a usar teorema de la divergencia. Entonces, usemos teorema de Gauss. Como que uno dice así como ya tengo la divergencia, pues voy a tener que usarla de alguna manera, usemos Gauss. ¿Cuál es el problema? A veces que alguien me lo puede decir, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no podemos usar Gauss? Incluye el eje Z. Ese es el problema. ¿Ya? Da lo mismo que la divergencia sea cero. Ojo. Si la diferencia es cero es porque el flujo es cero. Pero el tema es que el volumen que tenemos y cualquier volumen que tomemos de una versión va a incluir el eje Z. Y ahí, entonces, en el eje Z, E no es clase C1 en omega. Y ahí se nos cae una de las hipótesis del teorema de Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Caracoles, carita. ¿Ya? Porque tenemos un problema, po. No podemos llegar y ocuparlo. ¿Qué es lo que haremos? Entonces, usaremos un truquito. Truquito. ¿Ya? ¿Cuál va a ser este truquito? Vamos a considerar, entonces consideramos un cilindro de radio epsilon. ¿Ya? Tal que envuelve al alambre y está dentro de omega. De omega. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a copiar esta esfera.
Vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomarnos ahora un cilindro que esté rodeando a nuestro alambre, ¿ok? Que lo contenga el alambre y se lo vamos a sacar a esta esfera. Entonces vamos a definir este cilindro, lo vamos a llamar como C epsilon, ¿ya? Y vamos a llamar también al interior de lo que está dentro, bueno, lo que está dentro de este cilindro lo vamos a llamar omega epsilon, ¿ya? Entonces ahora, y el truco está en que en vez de estudiar Gauss en todo el lugar, vamos a estudiar Gauss solamente en lo que está dentro de la esfera, pero sacándole ese cilindro. Y luego vamos a estudiar los casos límites y nos vamos a acercar al Gauss como más grande, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué esto es válido? ¿Por qué esto va a servirnos y por qué podemos utilizarlo? Principalmente porque ese es regular. Entonces podemos hacerle, como es regular y es orientable y es todo, vamos a poder definir bien nuestro, eh, como estos hoyos que queremos hacerle. Van a ser como, por decirlo así, hoyos inteligentes, no como aleatorios, porque le vamos a hacer una circunferencia. Entonces, como la circunferencia sigue siendo regular, o sea, el círculo sigue siendo regular, al sacarle un círculo a ese, este va a seguir siendo regular. Además que en el cilindro, dentro del cilindro también va a seguir siendo regular porque no va a haber problema. Entonces todo funciona bien, ¿ya? Entonces, veamos que el teorema, si se cumple, en omega sin omega epsilon, ¿ya? Entonces, lo primero, primera hipótesis, la frontera, la superficie que tiene omega sin omega epsilon es regular y es orientable. Y sigue siendo acotada y orientable. ¿Ya? Más que nada porque no hay problemas todavía de indefinición y sigue siendo con... Pues, puedo seguir orientando, ¿ya? Ojo, el tema de ver las hipótesis es importante cuando ocupen teoremas, ¿ya? Sobre todo estos teoremas que de verdad les piden que vean la hipótesis. No es necesaria una demostración enorme de cada cosa, sino que digan ustedes como se tiene por regularidad, se tiene porque orientable, ¿cachai? Porque una esfera, porque un cilindro se tiene. Porque me lo dijeron en el enunciado, etcétera. Ya no tienen que ser demostraciones eh, como larga y de una hoja cada cosa. No, con una simple par de frases está bien. ¿Ya? Notemos que, en segundo lugar, omega sin omega epsilon es no vacío y acotado. Y en particular es abierto. Y tercero, el campo eléctrico ahora sí es clase C1 en ese conjunto. Porque ya no tengo problemas de indefinición. Entonces, como se cumple la hipótesis, por lo tanto, por teorema de la divergencia, tenemos que la integral en la superficie de omega sin omega epsilon del campo vectorial es igual a la divergencia del campo en el volumen. Sin embargo, por A, sabemos que este lado de acá es cero, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Porque es cero, porque la divergencia es cero. Por lo tanto, tenemos que la integral en esto vale cero, ¿ya? Ahora, nos piden, eso sí, que, o sea, lo que nosotros queremos es como el de todo, así como de todo lo que está
de todo omega, ¿ya? Entonces, vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar que si tiramos, entonces, bueno, primero, la frontera de omega sin omega epsilon es esto. Voy a anotarlo con color celeste. Es todo lo que recorre a la esfera. Mala idea rayar ahí. Todo lo que recorre la esfera junto con lo que está por dentro del cilindro. Todos estos circulitos que recorren toda esa área que está dentro del cilindro es parte de esta frontera. Entonces en realidad sería como el círculo, como, perdón, como la esfera, ¿ya? Sin lo de adentro, junto con lo que queda. Es como un vaso, es como las paredes de un vaso, esa área es como también se considera dentro de esta superficie. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que si tiramos epsilon a 0, tenemos que el límite de epsilon yéndose a 0 de este conjunto se puede separar en dos. Por un lado, tenemos eh, como todo esto de acá afuera, ya que en realidad no va a ser afectado por el límite, o sea, va a ser afectado, pero se le va como que me va a cerrar el hoyito. Entonces me va a tomar como todo ese. Entonces en realidad esto va a ser S epsilon, perdón, epsilon, S del campo vectorial, el flujo en todo S, más el límite de epsilon tendiendo a 0 de las paredes del cilindro. ¿Ok? Pero, entonces, la idea va a ser estudiar este objeto. Espérenme, denme un segundo. Ahí sí. Entonces, como recapitulando, tenemos que, entonces, vamos a llegar a que la integral en todo S, que es lo que nos piden, coincidentemente, que es lo que queremos, va a ser menos el límite, por la desigualdad de acá arriba, por esto de acá, o sea, por la igualdad de acá arriba, de el flujo por el cilindro. Si se dan cuenta, ya cambiamos nuestro problema. Ya no va a ser la divergencia, sino que con que la divergencia era cero, ahora tenemos que estudiar algo mucho más simple, que es una integral en un cilindro. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a estudiar este término, porque este término es lo que nosotros queremos. Estudiando ese término, ganamos. Entonces, vamos a estudiar la integral doble de omega y el campo. Entonces, esto, si lo escribimos de otra forma distinta, vamos a tener que esto es C sub epsilon, ya es el cilindro del campo vectorial por la normal por ds, que va a ser el diferencial de superficie. Duda. Ah, sí, no hay problema. Ya, ¿qué es lo que pasa con lo del límite? Pregunta para todos. ¿Hasta ahí se entiende? No, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Cómo que hice? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros la idea, tenemos como nuestro cilindro y la idea es estudiar como toda la esfera. No queremos ese cilindro, sino que lo hacemos como inicialmente y ahora queremos reducir el radio de este cilindro, que era epsilon, a cero. Porque si vale cero, entonces voy a tomar toda la esfera. ¿Ya? Entonces tomamos límite cuando epsilon tiende a cero. Si volvemos al dibujo, y esto es como un poco más dibujístico, la superficie de esto es toda la esfera sin el cilindro más todo lo que está dentro del cilindro, toda esa superficie como paredes del cilindro. ¿Ya? Por lo tanto, es como
Es que literalmente es como tomar una esfera, hacerle un hoyo y tomarlo el hoyo de adentro. ¿Ya? Entonces, en el límite, bueno, en realidad como que esta igualdad, esta igualdad sin ese límite se tiene, esa suma, porque es ambas, como ambas superficies. Y al tirar el límite, esto como que nos va a quedar en realidad eh, como omega sin el cilindro. ¿Ya? Pero al tirar el límite nos va a cerrar toda la esfera. Por eso es S. Y este límite es el límite de cuando epsilon tiende a cero en el cilindro. Entonces, vamos a tener que, como esto vale cero, el límite de esto va a valer cero. Y el límite de esto es esto. Entonces, esto, perdón, esto vale cero, esto vale cero. Y como eso vale cero, entonces la integral doble de S va a valer el menos el límite de todo eso. Y esto es lo que nosotros queremos, que es el flujo del campo eléctrico en la superficie. Entonces, ahora tenemos que calcular en el cilindro. Si yo tengo mi cilindro, ¿cuál es la normal a este cilindro? La normal exterior a este cilindro. Es menos ρ. ¿Por qué menos ρ? Porque ρ es el que sale, por ejemplo, de la esfera. ¿Ya? Pero, en este caso, nuestro cilindro es como hueco. No es un cilindro macizo. Entonces, si fuese macizo, ahí sería ρ, porque escaparía. Pero ahora está como contrario, sino que va hacia el centro. Entonces es menos ρ, la normal. ¿Ya? Porque ahí, sí, ahí escapa, es que en este caso como que tiene que escapar de la masa. ¿Ya? Y en el interior no tiene masa. ¿Ya? Es como la exterior, o sea, en la exterior, eso, menos ρ de cilíndricas. En la exterior, pero aún así la exterior de este cilindro, como el cilindro es hueco, es hacia adentro. Entonces por eso es menos ρ. ¿Ya? Porque el cilindro es hueco. Entonces, vamos a tener que esta integral va a ser en realidad el campo por menos ρ por el campo que hemos estado trabajando en todo este rato es en cilíndricas, ¿ya? Por lo tanto, si nos damos cuenta, lo que va a variar como en nuestra integración es siempre el ángulo, o sea, varía el ángulo y varía la altura, ¿ya? ¿Dónde varía la altura? La altura varía entre L1 y L2 y el ángulo entre 0 y 2pi. Ya no varía nunca el radio. Entonces en realidad esto va a ser ρ, que viene del diferencial, de teta de z. Esas son cosas de diferenciales que andan metidas por ahí. Diferenciales como notables que hay. Entonces esta integral en realidad va a ser L2, L1, 2pi, 0. El campo dijimos que era, no me olvido cuánto era, lambda 0, 2pi epsilon 0 ρ por menos rotongo. Y este era rotongo por menos rotongo por rho de teta de z. Rotongo con rotongo es 1, entonces nos queda menos 1. Y este rho con este rho se nos va, nos queda L2, L1, 2pi, 0, 2pi epsilon 0 lambda 0, negativo de teta de z. Como nada depende de teta ni de z, nos queda menos lambda 0 por L2 menos L1 por 2pi. Todo esto partidos por 2pi epsilon 0 y se nos va el 2pi. Entonces nos queda menos lambda 0, L2 menos L1, epsilon 0. Y vamos a llamar, aquí como que es chistoso porque me recuerda mucho a Electro. Este término era la densidad de carga. Y esto es como la distribución, o sea, como la superficie que se distribuye en la carga.
Entonces, ese término de ahí arriba los vamos a llamar la carga, tiene un nombre, la carga encerrada. Va a ser Q, que es la carga encerrada, epsilon 0. Por lo tanto, dijimos que la integral de superficie del campo era menos Q la carga encerrada. Por lo tanto, el flujo por toda la superficie del campo eléctrico, perdón, es la carga encerrada partido por la constante de permeabilidad en el vacío, que creo que es uno de los teoremas importantes dentro de eh, Electro. Y queda demostrado. O sea, y tenemos el flujo por esta esfera. ¿Se entendió? De verdad que este problema a mí me encanta, es como, yo lo encuentro muy entretenido. Es como, me encanta cómo se aplica la matemática en estas cosas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? En general, muchos de los problemas que van a encontrar de Gauss no es como, ya calcule el flujo y tengan que integrar la divergencia. Ya no es como tan fácil, creo yo, ¿ya? Sino que en general va a ser como, tengo un campo vectorial, pero este campo vectorial tiene un problema en cierta superficie, arreglemos la superficie, vamos a un caso extremo, tomemos límite y estudiamos el caso como completo. Y con esto concluimos entonces. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Se puede, no hay problema, pero es como para, yo lo hago para que sea como más bonito, como para decir de que es la carga encerrada partido por la constante de permeabilidad, que es un poco el resultado que uno ve en Electro y le idea un poco relacionar como las cosas. Ah, posiblemente, puede ser como Matraca, pero en realidad como que no, eh, siento que no va más allá. A lo mejor el profe le mete su bola loca. ¿Ayer? ¿A qué día? ¿Qué día hoy día? Ah, hoy día es martes, ayer fue lunes. Es que creo que hizo ejercicio ayer el profe. Como que dijo que iba a hacer ejercicios para estudiar para el control. Eso. Bueno, si no hay dudas, les propongo que nos tomemos un pequeño break para descansar la voz, descansar la mano y seguimos con lo que viene en unos 5 minutitos más. ¿Les parece? Y ahora sí. Queremos calcular el área de esta región, ya encerrada por esta curva, utilizando Green. Entonces, ¿qué nos decía Green? Volvamos al enunciado. Green nos decía, Green es como una aplicación de Stokes, ¿ya? Stokes es el, perdón, en el espacio y Green es en el plano, ya en el plano R2. Entonces, si tengo una región acotada, ahí sí, tal que su frontera es una curva simple, cerrada, irregular por pedazos, orientada en el sentido antihorario. Si consideramos los campos escalares M y N de clase C1, entonces se tiene esta igualdad. Tiene que la integral de curva, perdón, integral de línea eh, de este diferencial va a ser igual a la integral de área de todo esto. Entonces nosotros tenemos el siguiente campo vectorial. Nuestro campo F de x, y va a ser el campo 0, x, porque este es y este es j, ya en cartesianas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Green? Nos dice que la integral cerrada sobre la curva m de x más n de y va a ser igual a la integral doble
en toda esa área de la derivada de n respecto a x menos la derivada de m respecto a y de x de y. ¿Ok? Entonces, notemos lo siguiente. Notemos que, primero, esta curva es regular por pedazos, ya porque cada pedazo de la curva es regular, por eso se llama regular por parte, regular por pedazo. En realidad no tiene discontinuidades como no reparables, ya, como podría ser las puntas, pero son regulares por pedazo, y es lo que nos basta para tener la hipótesis de Green. Y eso. Entonces, vamos a estudiar ambos lados, porque nos piden aplicar el Green para encontrar el área de esto. Si ustedes se acuerdan, hay una expresión para el área. ¿Cuál era esa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo calculaba el área de una superficie? Con la integral de área, ¿cierto? Era como integrar los diferenciales, o era integrar la función 1, ¿cierto? Entonces, fijemos lo siguiente. Si reemplazamos f, bueno, este va a ser m y este va a ser n, siempre es mn. Si reemplazamos eso dentro de esta expresión de Green, vamos a tener que la integral doble sobre s, vamos a llamar s el área, y de s a las curvas, a la curva, perdón, va a ser de x a dx menos de 0 a di de x de y igual a la integral cerrada de, de 0, perdón, de x más x de y. Entonces, por un lado, el lado izquierdo nos va a quedar 1, nos va a quedar 0, entonces nos queda 1 menos 0, nos queda 1, y nos queda que esto es la integral doble sobre s de x de y. Y esta es la integral de x de y. Y entonces tenemos que el área de s, que es esta expresión, es la integral de línea sobre ds de x de y. Ya hay un primer paso. Ya tenemos la expresión para el área. O sea, ya sabemos que encontrando, encontrando esta superficie, vamos a encontrar, o sea, perdón, encontrando esa integral de línea, vamos a encontrar el área de esta superficie. Ahí sí. Ya, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, como es una integral de línea, a aplicar integral de línea. ¿Qué nos dice en el enunciado? Que utilicemos la parametrización x igual a coseno cúbico y igual a seno cúbico. Entonces, x vale seno cúbico de teta y vale, perdón, hay que ver al revés, coseno cúbico, seno cúbico. Y vamos a hacer un truquito, así obvio. Vamos a hacer un truquito como muy parecido cuando resolvíamos integrales de línea, ¿ya? Vamos a tener que la integral de línea de x de y va a ser la integral de línea de s de x por di a de teta por de teta. Vamos a cambiar la variable de integración y vamos a integrar respecto a teta. ¿Por qué? Porque sabemos dónde vive teta, en cambio no sabemos dónde vive y. Por lo tanto, si ahora si reemplazamos esto, nos va a quedar la integral la integral solamente de coseno cúbico de teta por la derivada de y respecto a teta. Entonces va a ser 3 seno cuadrado coseno de teta por de teta. Entonces estamos integrando realmente respecto a teta. Por lo tanto, esto nos va a... Bueno, si estamos integrando respecto a teta, teta vive entre 0 y 2pi. Usamos que esto vale 3 entonces, 2pi, 0, coseno de 4 teta, seno de 2 teta, de teta. Ahora es como difícil integrar coseno y seno, y usamos nuestra indicación
maravillosa que está acá, que la integral entre 0 y 2pi de coseno a la m, seno a la n de teta es esa expresión. Entonces nos queda, que esto va a ser, lo dejé chiquito primero, nos queda 3 veces n menos 1, nos queda 2 menos 1. Ah, pero creo que no tengo notado. Sí, 2 menos 1. 4 más 2, integral 2pi, 0, de coseno 4 teta, seno 2 menos 2 teta de teta. Sí. Entonces, 2 menos 2 es 0, nos queda seno a la 0, esto es 1. Y nos queda entonces 2 menos 1 es 1, partido por 6, y nos queda 3 sextos, entonces nos queda un medio de la integral de 2pi coseno de 4 teta de teta. Listo, nos deshicimos de el coseno a la cuarta. O sea, perdón, del coseno por seno. Ahora vamos de nuevo a nuestra indicación y aplicamos de nuevo esa integral. ¿Ya? Consejo como para la vida en realidad, a veces en cosas matemáticas con seno y coseno suelen aparecer estas integrales. ¿Ya? Nunca es malo tenerla a mano siempre. ¿Ya? Eso. Entonces esto en realidad va a ser un medio por 4 menos 1, nos queda 3 cuartos, la integral de 0 a 2pi, de coseno cuadrado de teta de teta. Entonces nos queda 3 octavos por esta integral. Y esta es más fácil de resolver, pero vamos a aplicar al tiro la identidad que tenemos para que nos vamos a desgastar haciendo cosas. Entonces vamos a tener 3 octavos por, nos queda 2 menos 1 es 1, partido en 2, la integral de 0 a 2pi, perdón, de 1 de teta. Entonces esto en realidad va a ser 2pi, perdón, 3/16 por 2pi, y entonces se nos va el 2 y nos queda 3pi octavos. Por lo tanto, entonces tenemos que esta integral vale 3pi octavos, pero esta integral también vale el área de S. Por lo tanto, el área de S vale 3pi octavos. Y con eso concluimos. ¿Dudas? Yo creo, a mi parecer, que Green es como el más facilito de utilizar en realidad. No es tan feucho de trabajar y es como bastante simple eh, de utilizar en general. En general se utiliza para calcular áreas difíciles de estudiar. ¿Ok? ¿Más dudas? O sea, dudas en realidad. No. El valor de teta. ¿Qué valor de teta? ¿Cómo? No entiendo. Tranqui. Teta es el diferencial. No hay problema. Ya, entonces vamos con la P3. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 20 minutos todavía. Vamos que se puede. Entonces la P3 es de Stokes. Voy a... Entonces, nos dicen que consideremos... Uy. Ah, espérame, no sé qué dice. Ahí sí. Ya, consideremos el siguiente campo vectorial. F con toda esa expresión larga. Primero nos piden calcular el rotor y después nos piden calcular
o sea, nos piden que consideremos la curva parametrizada como coseno, seno, coseno y que calculemos la integral de línea del campo vectorial por medio de eso. Claramente nos preguntan por rotor y nos piden calcular una integral de línea, entonces nos gritan que utilicemos Stokes. ¿Ok? Vamos con Stokes. ¿Qué nos dice Stokes? Nos dice que, un teorema del rotor, que si tengo una superficie orientable y regular por pedazos, cuyos bordes son una curva cerrada, simple y regular, si yo tengo un campo vectorial de clase C1 definido sobre un abierto que incluye esta superficie y el borde, y sea n los vectores normales ya sobre S, si suponemos que la curva es cerrada recorrida en orientación positiva con respecto al normal, respetando la regla de la mano derecha, entonces la integral de línea del campo vectorial sobre ds es la integral de superficie del rotor de ese campo vectorial. ¿Ya? Es como lo importante que nos dice. En realidad, ustedes las hipótesis las pueden resumir en dos palabras y estaríamos listos. Al final es como ver que la superficie es orientable, regular. Al final es ver que todo funciona bien y que no hay problema. ¿Ya? Esa es como la gracia de estos teoremas, de que todo funciona bien y todo es bonito. Si todo es bonito y todo funciona bien, entonces puedo aplicar los teoremas directamente. ¿Ya? Entonces vamos con Stokes. Primero nos piden calcular el rotor. Vamos a calcular entonces nuestro rotor. ¿Cómo lo sabemos calcular? Perdón, letra A. Tenemos entonces el siguiente campo vectorial. Teníamos que f de x y z va a ser 3x cuadrado y menos 3z más exponencial de x seno de x cuadrado y ex coseno de z menos 3x. Entonces el rotor de f va a ser en el eje y, en el eje j y en k. Vamos a tener la derivada respecto a x, respecto a y, respecto a z, y vamos a tener las coordenadas de f. Y menos 3z seno de x cuadrado, exponencial de x, coseno de z, menos 3x. Ya, pues entonces calculamos un determinante. Yo lo calculo con el tema de... Bueno, en realidad es como un producto cruz, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué hago? Veo, tapo esta línea y veo solamente esto. Entonces, tenemos que en la coordenada... Uy, en y vamos a tener la derivada de exponencial de x coseno de z menos 3x respecto a y es esto. Eso va a ser 0 porque nada depende de y. Y la derivada de x cuadrado respecto a z también va a ser 0 porque no depende de z. Por lo tanto, en y, bueno, mejor lo voy a anotar. Denme un segundo. Menos de z x cuadrado. Entonces, en y, esto va a valer 0. ¿Ya? Spoiler. Luego en j vamos a tener un menos j. En j vamos a tener la derivada respecto a x de exponencial de x coseno de z menos 3x menos la derivada respecto a z de 3x cuadrados y menos 3z más exponencial de x. Espérame, creo que me equivoqué en un término. Sí, esto es seno de z. Sí, este término chiquillo es seno de z. Por si acaso. Por eso no me calzaba. Ahí sí. Entonces esto es seno de z por seno de z. Y por último, en k tenemos la derivada respecto a x de x cuadrado menos la derivada respecto a y
de 3x cuadrado sí menos 3z más exponencial de x 0 de z. Ahora sí lo escribo bonito. Entonces nos queda, por un lado, esto vale 0 y esto vale 0, entonces nos queda que en y vale 0, menos j. La derivada respecto a x de esto nos va a quedar exponencial de x coseno de z menos 3, menos, por un lado nos queda menos 3 y por el otro nos queda más exponencial de x coseno de z. Por lo tanto, nos quedan cosas iguales y se nos va y esto es 0. Y en k nos queda 2x y solamente un término tiene y, que es 3x cuadrado. Entonces nos queda menos 3x cuadrado. Y por lo tanto, el rotor de f va a ser 0, 0 y 2x menos 3x cuadrado. Y listo. Calculamos un rotor como sabemos calcular un rotor. ¿Ok? Ya, vamos con la B. En este tiempito que nos queda. Nos dicen que calculemos la integral de línea y que notemos que gamma es el borde inferior de la siguiente figura. Es este borde gamma, otro color. Gamma es todo esto. Uy, qué feo me quedó. Eso es gamma. Es esa orilla que hay. ¿Ya? Entonces, eh, notemos como, ¿cómo se llama esto? Veamos la hipótesis o cosas eh, preliminares que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, la idea de aplicar el teorema de Stokes. Entonces, notemos primero que, por ejemplo, f es clases a infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, porque es derivable infinitamente. ¿Ya? Porque son puras funciones a infinito. Pues, por álgebra y composición de funciones C infinito. ¿Ok? Eh, si nos damos cuenta cómo es la superficie que queremos, ¿ya? Es como eh, es un cilindro pero como cortado, ya es como cortado así como en diagonal. Entonces sería como, bueno, en realidad esto está como, a ver, ¿cómo lo digo? Es como que tomen un vaso, ya estoy viendo muchos vasos, tomen un vaso, lo cortan a la mitad y eso lo den vuelta. El vaso sigue siendo como cerrado por arriba, pero por abajo está abierto, ¿ya? Esto está abierto y todo esto está como tapado, ¿ya? Es como una cápsula que encierra ahí un flujo, por ejemplo, que encierra, no sé, el movimiento de un agua, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, podemos considerar este cilindro como, entonces, consideramos un cilindro, pero con z entre menos z0 y z0, ¿ya? Entre dos partes eh, como iguales, ¿ya? Y esto va a significar que el cilindro tiene altura 2z, 2z0, perdón, ¿ya? En realidad es un poco para darle contexto a esta figura. Y que el hecho de cortarlo, este cilindro, no hace la curva que queremos, ¿ya? Eh, bueno, como esto es un cilindro, entonces, como es un cilindro, S va a ser regular, orientable, eh, ¿qué más?
y en realidad como todo lo bonito, ¿ya? Como que eh, se comporta bien porque es un cilindro, y nosotros sabemos que los cilindros se comportan bien bajo la distintas hipótesis. Entonces, vamos a tener que esto es eh, que se puede utilizar bajo Stokes. ¿Ya? Se cumple la hipótesis de Stokes, que es ver que el campo vectorial es C infinito, o sea, C1, en este caso es C infinito, entonces tenemos más todavía, y que la superficie es regular por trozos y que es orientable, es regular por partes. ¿Ya? Entonces, ojo, S, uy, no se ve esto, S va a ser toda la superficie del cilindro, incluyendo la tapa. Ya la tapa de arriba está cerrada, más como el manto, excepto la tapa de abajo que va a estar abierta y que va a ser ahí donde está nuestra curva. Entonces tenemos que, por Stokes, la integral de f de r, que es la integral de línea, es la integral de la superficie por el rotor y el diferencial de área. Entonces, como les decía, la superficie es todo, es tanto el manto como la tapa. Por lo tanto, S vamos a definirlo como S1 unido con S2. En realidad vamos a decirlo como, vamos a poner manto unido con la tapa. Entonces manto, M va a ser el manto y T va a ser la tapa. ¿Ya? Entonces en realidad, la integral de todo esto va a ser la integral doble sobre el manto más la integral sobre la tapa. Pregunto para ustedes y para la gente en la casa que vea esto después. ¿Por qué tenemos que considerar tanto eh, tanto la tapa como el manto? ¿Por qué no podemos decir, por ejemplo, con el manto me basta? ¿O por qué no puedo decir por la tapa me basta? Gente en el chat. Eso, porque hay que cerrar la superficie, ¿ya? Y porque en realidad, eh, como que la idea es que sea lo más cerrada posible la superficie. Ya, si hubiésemos considerado solamente el manto, mucho del flujo quizás escaparía. Y esto como lo bacán de estos teoremas es que uno lo puede aplicar como a cosas más visuales y ¿cómo se llama esto? Como verlas en realidad. Como que la integral de línea, como el trabajo que va a realizar este campo vectorial, en realidad va a ser como todo lo que se va a rotar, ¿ya? Dentro de este cilindro. ¿Por qué no se considera la tapa de abajo? Porque la tapa de abajo tiene la curva. Y la curva tiene que ser abierta. O sea, como, la curva que se considera es el borde. Ya, si nosotros cerráramos, no tendríamos borde. Por eso también, por ejemplo, porque yo al principio cuando estaba viendo este ejercicio, como estaba tratando de hacer, decía como, pucha, pero es esa curva más esta, ¿cachai? Porque son dos curvas, po. Como es válido tomar otra curva. El tema es que la curva de arriba está cerrada, no es una curva. Para Stokes le importa el borde. Entonces lo que uno suele hacer es, me doy una curva, formo una superficie en esa curva que me va a dar lo mismo en realidad como sea, y una superficie idealmente cerrada, ¿ya? Y el rotor, todo lo que va a rotar y todo lo que se va a mover dentro de este cilindro, por ejemplo, va a ser el trabajo que va a realizar en esa curva. Esa es un poco la idea, ¿ya? Eso. Por eso no se considera tampoco la tapa de abajo. Entonces notemos lo siguiente. Notemos que eh,
Que en el manto, ¿cuál es la normal del manto? Rho, ¿cierto? En cilíndricas. Entonces, chuta, la normal es Rho, ¿cierto? Y cuando yo haga producto punto con el rotor dijimos que era 0, 0 y que tiene posición en Z solamente. Pero si tiene posición en Z, como que si soy los pasos polares va a ser posición en K, ¿cierto? Como que en realidad eh, no me importa mucho el cambio. Entonces voy a tener catongo por rotongo. Y eso es cero, justamente. Porque voy a tener, tenemos entonces que la integral en el manto va a ser 2x menos 3x cuadrado catongo por rotongo de A. Y eso es cero. Por lo tanto, en realidad la integral de curva, perdón, de línea, va a ser solamente la de la etapa. Porque en el manto vale cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora procedemos a calcular esta integral que sí sabemos que sí podemos como calcular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es- ahora podemos parametrizar, en vez de parametrizar un cilindro como así y con una pequeña como curvatura, junto con la tapa, vamos a parametrizar solamente la tapa de este cilindro, que es un círculo, y nosotros sabemos parametrizar círculos. Entonces, parametrizamos un círculo. Y ¿nos queda qué? Entonces, vamos a parametrizar T, ¿ya? Y bueno, notemos que de la parametrización de la curva, tenemos que es coseno seno. Entonces, si es coseno seno, necesariamente el radio de este cilindro es 1, ¿ya? ¿Por qué no escapo del 1? No me multiplico por una constante. Le siempre la constante que acompaña. Es como que este R de T lo escribieron en cilíndricas, pero ρ valía 1, ya porque es un cilindro solamente el manto. Y Z cambia porque nos está como desviando la altura. Entonces, en realidad, tenemos que T va a ser x cuadrado más y cuadrado menores o iguales que 1 y que Z va a valer una altura Z0. Entonces, esto, si lo pasamos a una parametrización, nos queda rho teta, nos queda rho coseno de teta, rho seno de teta y Z0, con rho entre 0 y 1 y teta entre 0 y 2pi. Entonces ahora empezamos a calcular como locos y empezamos a mataquear. Espérenme, se me fue. Se me fue la idea. Ah, ya. Calculamos las derivadas de phi de rho. Va a ser coseno de teta, seno de teta, 0. De phi de teta va a ser menos rho seno de teta, rho coseno de teta, 0. Si ahora multiplicamos esto, o sea, si hacemos producto cruz, nos va a quedar I, J, K. Entonces nos queda coseno, seno, 0, menos rho coseno, 0. Este producto va a ser 0, 0 y rho. Ya este producto cruz. Perdón. Ya cachaste. Perdón si fue muy rápido, pero es para alcanzar a eliminar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando la integral de flujo.
que es esta integral de flujo, porque esto es lo que queremos saber. Entonces tenemos que en la tapa, parentesamos la tapa, con rho coseno, rho seno, z0, porque es una altura z0. Nos queda que el vector producto cruz va a ser rho en k-tongo o en z-tongo. Y tenemos entonces que nos va a quedar que la integral sobre la tapa del rotor de F de la normal por dA va a ser la integral entre 0 y 1, entre 0 y 2pi, por el rotor de F evaluado en la parametrización. El rotor de F era 2x menos 3x cuadrado. Entonces nos queda 2 rho coseno de teta menos 3 rho cuadrado coseno cuadrado. Y todo esto por rho de teta, perdón. Todo eso en k-tongo, bueno, en z-tongo en realidad. O no, por eso, olvídalo. Esto va a ser en k-tongo, ahí sí, por la normal, que es rho k-tongo, por d rho de teta. Entonces ahora, como tengo un k-tongo vale 1, nos queda la integral entre 0 y 1 de 2pi de 2 rho cuadrado coseno de teta menos 3 rho cúbico coseno cuadrado de teta de rho de teta. Y ahora basta con empezar a integrar y a trabajar. Tenemos por un lado que esto va a ser la integral entre 1 y 0 de menos 0 de teta entre 2pi y 0 menos 3 rho cubo entre 0 y 2pi de coseno cuadrado teta de teta y 2pi. ¿Ya? Bueno, esto como que lo integré al tiro, el coseno. Y como el seno es periódico, nos da que esto es 0. De antes, si nos vamos al de Green y aplicamos las entidades trigonométricas, dijimos que esta integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado era 2pi. Entonces, en realidad, eh, espérame, ¿2pi o un pi? Espérame. Ah, perdón, ese sí. La integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado vale pi. Entonces nos queda la integral entre 1 y 0. Nos queda rho cuadrado. De menos 3 rho cubo por pi de rho. Y nos queda entonces que esto es menos 3pi, la integral entre 1 y 0 de p cubo de rho. Y esto entonces finalmente es 3pi cuartos entre t cubo 1 y 0. Y esto es menos 3pi cuartos. Por lo tanto, tenemos que, como la integral de flujo por la tapa vale eso, la integral sobre gamma del campo vectorial va a ser menos 3pi cuartos. Pregunta, ¿por qué nos queda un signo negativo? Principalmente porque, ¿cómo se llama esto? Ahí se me olvidó. Ah, más que nada porque nos dicen que el trabajo negativo no representa eh, que se pierde trabajo, sino que en general suele, o sea, sí puede representar que se pierde trabajo, pero en general representa más que el sentido del trabajo es distinto, ya es contrario. Posiblemente el movimiento que hace el campo vectorial sea contrario al trabajo como, o sea, al sentido que debería hacer el trabajo. ¿Ya? Eso.
Dudas, 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 dudas. Porque lo vimos acá, po. Cuando uno calcula, no sé si lo sabían, pero cuando uno calcula esto, como este producto cruz, esa es la normal. Me queda cosa. Ay, espérame, dame un segundo. Chao, gente que lo ve en la casa.